La juventud se merece conocer la historia de nosotros. La mayoría de los soldados venían pidiendo por su mamá. Y son esos segundos que uno dice, o me quedo haciéndole el inyectable o me muero junto con él. Yo nunca me enteré que estaba gestando el tema de Malvinas. Y en realidad con 24 años yo tampoco leía mucho los diarios porque mi única preocupación era llegar a fin de mes, cobrar, ir a bailar, comprarse las pilchas, todo lo que uno hace cuando recién empieza a trabajar en un trabajo seguro. En esos momentos me encontraba cubriendo el batallón de seguridad como enfermero. De ahí me salió pase hacia el crucero Belgrano, que 2 días antes de la zarpada me embarqué y bueno, me embarqué el 14 y el 16 nos fuimos a navegar. Cuando vino el 2 de abril yo estaba dando clase a las alumnas, yo daba lo que era la parte práctica y dijeron que había que ir a Malvinas, que necesitaban voluntarias, así que dejé la clase y me vine a anotar acá a la dirección para ir. En general es muy difícil separar en los libros de historia y en las referencias inclusive que se hacen en las películas y en las series de televisión cuando se habla de enfermería, separar un poco la enfermería y de las guerras. Los barcos, en tiempo de paz, navegan con una tripulación mucho más reducida que cuando se va a la guerra. Por eso este barco se terminó de completar el día de la zarpada con los 1093 tripulantes que tenía que llevar, donde se cubren todas las piezas de artillería, toda la parte de sanidad que tiene que cubrir distintos roles dentro del barco. Yo estaba en la dirección de enfermería, donde era mi lugar de trabajo, y viene mi jefe y me dice, estamos en guerra, van a tener que ir ustedes con el Hospital Rubicable. El Hospital Rubicable era el hospital que había comprado la Fuerza Aérea en los años 80 a Estados Unidos, que son 11 módulos, que es un hospital de un nivel 2, de una complejidad de un nivel 2. Aquí vemos nosotros el antiguo hospital británico. Más aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Y el director del hospital de Puerto Argentino, que era el ahora coronel Ceballos, se dio cuenta que necesitaba instrumentadoras, porque enfermeros tenían los enfermeros militares. El hospital de Puerto Argentino era de las 3 Fuerzas Armadas, entonces tenía de las 3 fuerzas enfermeros. Yo me voy a mi casa y empiezo a preparar el bolso, y en esos momentos no había celulares, entonces viene el portero y me dice, te está buscando la policía abajo. Yo no hice nada. No, me bajé y me dice, se tiene que presentar ya al Hospital Aeronáutico. Así que bueno, mientras yo preparaba cosas, como toda mujer, pinturas, cosas, cremas, le dicté una carta a mi amiga que estaba ahí, que ya quedaba, para que se la mande a mi mamá, porque yo decía, bueno, nos vamos ya. Y después yo, que era la única que estaba de novia, con un militar, como a él no lo habían convocado, era cirujano militar, entonces se ofendió, no me dejaba ir, y esa misma tarde me peleé y al otro día me fui. Tuve una tarea, no, o sea, personal mía más que nada,
de conocer bien el barco, dedicármelo, me lo caminé de noche, de día, ubicándome en los lugares, porque yo con mi profesión me llegaban a decir, tenés un herido en las máquinas de proa y no sabía para dónde ir. Nos fuimos disfrazadas de militares porque en esos años no había ropa para mujeres, los talles eran grandes, Borceguíes el talle más chiquito era el 40, nosotras calzamos todas 36 y 38, así que íbamos disfrazadas. Ya te digo, lo caminé, sabía cuántos pasos tenía desde la enfermería a mi puesto de combate, cuántos trancos largos, para levantar la pierna entre puerta y puerta. Cuando llegamos a Palomar, creo que ahí las 5 nos dimos cuenta dónde estábamos. O sea, todo aquello que jugábamos a veces en las misiones o en los operativos que nos hacían hacer, se estaba transformando en realidad. O sea, ver tanto armamento, soldados, movimientos, aviones. Que en cada conflicto armado que ha habido, enfermeras y enfermeros fueron como personajes centrales y que además evidentemente han quedado grabados en la mente de aquellos que recibieron nada menos que en un conflicto atención de alguien que en semejante escenario de desesperación les pudo llevar un poco de alivio, consuelo, bienestar. Se ve todo ensangrentado y parece que se le acaba el mundo, o sea, siente un poco de miedo en un principio, pero después la cosa pasa, o sea, no es tampoco para desmayarse ni morirse, ¿no? En ese momento. Cuando nos embarcan en un Boeing, donde iban aproximadamente entre 250 y 300 soldados sentados en el piso, que cuando nos ven subir al avión, imagínense que nos gritaban de todo, menos cosas bonitas. Así que el piloto, con muy buen criterio, decidió que las 5 nos vayamos en ese espacio que hay entre la cabina y bueno, y ahí viajamos las 5 rumbo a Comodoro Rivadavia. Llegamos allá y por supuesto nadie sabía que llegábamos, nadie nos recibió, no sabíamos a dónde ir. Todo el mundo nos decía que era mentira que íbamos. Pero nos encontramos con un médico que había estado acá y él nos llevó al hospital de Río Gallegos y ahí confirmaron que íbamos. Y ahí vino el helicóptero del Irizar a buscarnos. Los marinos que estaban en el buque no sabían que llegaban mujeres y se encuentran con que llegamos nosotras 6 y entonces no nos recibieron muy bien. Los marinos tienen una creencia de que los curas y las mujeres traen mala suerte. Una vez que llegó al hospital, lo armaron al lado de un hangar de IPF que estaba, y ese hangar hizo de showroom, lo que sería showroom. Y pasaban directamente al quirófano, al lado está lo que es la terapia intensiva, sala de rayos, laboratorio, y después vienen las camas. Son 30 camas. El Irizar estaba excelentemente preparado porque la Armada tuvo la precaución de llamar a las enfermeras de Puerto Belgrano. Entonces las enfermeras que estaban en la escuela en Puerto Belgrano fueron las que prepararon el Irizar. En tiempo de guerra el barco se divide en 3 puestos sanitarios. Está el hospital de sangre número 1, que es en el centro donde siempre circula, está la enfermería, todo ese tema, y los consultorios de los médicos. Y después se forman 2 hospitales que se lo agarra en la parte más grande del barco, ¿no? Que sería la camareta, o sea, el comedor de los suboficiales de proa y de popa. Entonces ahí se hicieron los 2 otros hospitales, que vendrían a ser el 2 y el 3. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperar lo que lo estamos esperando. En realidad el hospital tuvo su bautismo de fuego también, como hospital de guerra propiamente dicho, con el enemigo.
El 1 de mayo, cuando nosotros empezamos a recibir a partir de la madrugada, a las 4:40, o sea, los aviones llegaban, hacíamos una clasificación ahí del triage de los heridos y la gente de ejército venía a recoger su gente para llevarlo al hospital zonal, la gente de la Armada al hospital de YPF y nosotros nuestra gente. Nuestra gente se quedaba el mínimo tiempo posible porque es un hospital que tiene 30 camas. Por lo tanto, se trabajaba con lo que hoy se conoce con el nombre de cama caliente, porque nunca sabíamos cuándo llegaban los otros aviones con los heridos. Y todas hacíamos evacuaciones aeromédicas, todas. Todos los santos días teníamos que volar llevando gente a Córdoba, a Buenos Aires, a Aeroparque, a donde sea. 2 de los compañeros se habían ido a dormir. Entonces ellos volvieron a las 2 de la tarde y ahí estuvimos charlando un rato, qué sé yo, y me tiré en una cama que me acuerdo que estaba vacía en la enfermería. Y bueno, ahí fue cuando el cimbronazo me caí de la cama y todo, y bueno, y el submarino nos tiró 3 torpedos. Uno de los torpedos nos pegó acá, en la máquina de popa, y el otro nos pegó acá, que nos sacó la proa. Y uno no erró. Nos quedamos sin propulsión y sin luz. Nos quedamos a oscuras. Porque nos costó salir, ¿eh? Estábamos en una tercer cubierta, 3 pisos abajo del barco, y había mucha gente queriendo salir y nos costaba un poco. Y bueno, todo lo que yo me planifiqué para mí en el combate me sirvió un montón. No teníamos la preparación para la cual íbamos ahí, en el sentido de que además de curar las heridas del cuerpo, más nos tocó cuidar las heridas del alma. Porque cuando ellos llegaban a Comodoro Rivadavia encontraban en nosotros a la madre, a la hermana, a la hija, a la novia, y éramos el nexo, nos daban papelitos para que podamos hablar a sus familiares y decirle, están acá, están allá. Pasé por la parte de la cámara de oficiales y salí a un escape que había acá. La historia del suboficial Velázquez la tuve acá, asmático. O sea, ese nivel de escora tenía ya el barco. Entonces me pide que si le podía hacer el inyectable. Y son esos segundos que uno dice, o me quedo haciéndole el inyectable o me muero junto con él. Y bueno, se la hice y le dije que me esperara ahí en ese lugar, que yo le iba a venir a buscar. Y cuando fui, mi balsa no estaba más, entonces cuando volví le pregunté qué balsa la que le tocaba a él. Entonces acá esperábamos que la balsa se nivele con el barco y nos metíamos adentro. El otro tema fue podernos alejar del barco. Teníamos esa preocupación de cuando el barco dio la vuelta a campana, que no iba a succionar, toda esa. Pero fue muy leal el barco. Se hundió, me acuerdo que dimos, no sé si 1 o 2 vueltas, porque prácticamente se hundió toda la popa y después ya le quedó un poco de proa afuera y se fue hundiendo. Y bueno, allá está, casi 4.800 metros de profundidad. Pero pensemos de un sobreviviente del hundimiento de General Belgrano y de su odisea en el Atlántico Sur, en la oscuridad de esa noche helada, en el mes de mayo, con olas de 10, 12 metros de altura, en un botecito que era una nada en la inmensidad, con un frío aterrador, sin alimentos y sin ni siquiera pensar si alguien podía o si tenía que esperar directamente la muerte. Alguien que a lo mejor pensó estudiar enfermería y nunca pensó que iba a tener que llegar a una situación así. Estaba lloviendo, mucho frío, y para combatir un poco eso, orinábamos dentro de la balsa, que era lo que nos mantenía un poco calentito. Orinábamos y bueno, con los trapos y las esponjas que teníamos, achicábamos el agua de la balsa para que o sea, que esa agua que se enfriaba no seguirla teniendo adentro, porque era terrible el frío que hacía.
Terrible. Y me acuerdo que el subsecretario Muscardín trajo una manta, me acuerdo. Y esa manta, primero cobijó a 4, 2 de cada lado. Y después, no sé, se fue estirando y nos cobijó a los 10, a los 5 de cada lado. Cuando me preguntan, ¿te asustaste de lo que viste? No, yo no me asusté porque uno estudió y vio en los hospitales quemados, heridos de arma de fuego, heridos de arma. Pero todas las enfermeras recordamos que la mayoría de los soldados venían pidiendo por su mamá. O sea, cuando por ahí me dicen que los chicos de la guerra, a mí me pone muy mal, porque no eran chicos, eran hombres con poca edad, pero con mucho valor para estar ahí. El buque se quedó en la bahía frente a Puerto Argentino. Estábamos a 500 metros, 600 metros de la costa y era el atardecer, que allá es a las 5 de la tarde. En ese momento nosotras, con la adrenalina de llegar y ver Malvinas y ver eso, ni tomábamos noción del peligro que estábamos corriendo, porque el buque estaba en el medio, en la bahía, y se bombardeaban de un lado al otro con el buque en el medio. Entonces esa noche había sido tan grave el bombardeo que se decidió que nos quedemos a trabajar en el buque, y ya ahí empezaron a llegar los heridos y ahí ya empezó el trabajo. Nosotros más o menos teníamos idea de que había pesqueros en la zona, así que bueno, teníamos esa esperanza de que iba a ser un rescate un poco rápido, a pesar de las 38 horas que uno estuvo en el balsa, ¿no? Rezábamos, que fue lo que más hicimos, y estábamos entregados. Porque en esa situación, en una balsa, solos. El hospital colapsó y entonces venían directamente desde el campo de batalla al Irizar. A esos había que bañarlos, porque ellos habían estado 50 y pico de días en medio de la tierra y con la pólvora, y es una tierra muy, muy pegajosa, que mezclado con la pólvora se hace una costra negra. Algunos no se habían podido bañar porque estaban en zonas alejadas del poblado, entonces había que bañarlos, fregarlos con cepillos sin ver si no los estábamos lastimando más al hacer eso. Y bueno, a esa tarea nos abocamos casi todas nosotras, primero en bañarlos, después se hacía recién ahí el triage, y de ahí pasaban a las distintas salas. Y nosotros recién al otro día, como a las 3, 4 de la tarde, más o menos, cuando vimos el avión de reconocimiento. Lo bueno que tuvieron los otros compañeros, que es del Buchar y el Piedrabuena y el Guruchaga, que enseguida pegaron la vuelta a pesar de todo, porque el submarino estuvo en la zona, ya venían a buscar. Y bueno, y ahí se empezó el rescate. El mar se complicó, las operaciones atadas, nosotras a los pacientes, al cirujano, al anestesista, todos atados para movernos al mismo tiempo y poder continuar las cirugías. Llegamos a Ushuaia, ahí nos estaba esperando todo un cuerpo de sanidad también, donde nos daban una manta, me acuerdo. Y después pasábamos por unas mesas donde había chocolate, caldo, y donde teníamos ducha, que bueno, ahí tuvimos una eternidad. Yo me acuerdo que estuve, no sé, una hora por lo menos bañándome, que me caiga agua caliente. A bañarse, a comer algo, a dormir y a un nuevo traslado. Y esta lógica del traslado, la noche, el hacerlo mientras otros no lo veían, también es la misma lógica de las desapariciones. Después al otro día nos subieron en un avión y nos llevaron a Puerto, donde, listo, acá se terminó. No se habla más y nadie más habló.
O sea, la lógica de la dictadura es la misma lógica con que los dictadores manejan el fin del conflicto también. Nos enteramos cuando, por altoparlante, el día 13 a la noche avisa el comandante de que se iba a firmar el cese del fuego. Los militares de carrera, los marinos, sufrieron una decepción porque estábamos todos sin saber lo que estaba pasando en tierra, y eso fue un shock. Entonces ahí hubo que sacar nuestra hermana, madre y amiga para contenerlos, porque para ellos fue un shock. Nosotras creo que en medio de la inconsciencia de nuestra juventud y de lo que estábamos haciendo, lo tomamos con bronca, pero no como ellos. Para ellos fue un golpe fuerte. Llegamos y sentimos la desmalvinización que hubo en el país. Nos fuimos como héroes o triunfalistas o como todos querían estar en el lugar. Yo siempre digo que desde mi profesión tuve el honor de poder estar ahí en el tiempo que me necesitó la patria, pero cuando volvimos éramos los culpables. Tal es así que nos ocultaron. Y a la mujer nos ocultaron más, porque nunca más se habló de las mujeres que estuvimos. Cuando volvimos acá, primero nos dieron un mes de licencia especial. Entonces cuando volvimos al mes, acá nadie se acordaba más de Malvinas. Sufrí más la posguerra que la guerra en sí, ¿no? Por el maltrato que tuvimos fue terrible. 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 De sentarnos en una plaza de armas, pelearnos, a querernos hacer ejercicios vivos. Según la plana mayor dijo que era para olvidar la guerra, ¿no? Y son golpes psicológicos que a uno lo van marcando. La mayoría sabemos que tuvieron consecuencias terribles desde el punto de vista psíquico, emocional, familiar, rupturas de parejas, matrimonios, bueno. Hay una constante de hipertensión arterial, de diabetes, problemas posturales por dormir mal, insomnio, que no es un insomnio de estar toda la noche, sino es como una vigía que uno está, que apenas siente un ruidito, y eso sí lo sufrimos todos. Yo hasta el día de hoy sigo con psiquiatra y tomando medicamentos y todo. En donde, qué sé yo, me han llevado un montón de circunstancias. Una fue mi separación. Y bueno. ¿Qué hacer? Yo en el 2010, después de haber sufrido una ACV, estaba acá en Buenos Aires, pido el pase para Entre Ríos, donde tengo mi casa, y empecé a pensar, porque acá hice un intento de suicidio y fui a la Asociación del Psicoanálisis, y ahí me sacaron todo esto. Y me dijeron, en la medida que hables, vas a empezar a curar. Porque ese es el trato y esa es la cura de los veteranos. El poder contar. ¿Por qué ese olvido? ¿Por qué esa negación? Porque somos mujeres. Porque somos enfermeras. Las dos cosas. Creo que la juventud se merece conocer la historia de nosotros. Es una pena que no sepan que tienen un veterano de guerra con la mayor cantidad de medallas y no sepan cómo se llama, que está vivo. Y después nos volvimos como a agrupar los del crucero, fue cuando intentamos hacer el monumento, que nos llevó 33 años poderlo lograr, ¿no?
Porque acá tenemos la mamá de 2 fallecidos en el crucero, que bueno, ahora con el monumento van y le ponen una flor aunque sea ahí en el monumento. Y bueno, ¿qué va a ser? La guerra es la guerra, es eso. Uno por ahí no quiere ser parte, pero bueno, no, nos toca. En realidad creo que la enfermería siempre estuvo presente porque yo en primaria, secundaria siempre estaba a cargo de la famosa Cruz Roja del aula y creo que ahí ya se estaba marcando lo que yo quería hacer. Charlando una noche me dijo que yo iba a tener la mejor profesión que existe en la Marina. Me decidí a estudiar instrumentación quirúrgica porque mi padrino de bautismo era cirujano en el Hospital Ramos Mejía. Fueron unos meses de instrucción en donde nos enseñaban toda la parte militar, lo que sea saludos, reglamentos, uniformes. Lo mejor que pude haber elegido. Le digo, dentro de la enfermería, le digo, tuve muchas satisfacciones. Mi papá, que era suboficial del ejército y hacía muchos años que estaba retirado, me dice, ¿por qué no entras a trabajar en nuestro hospital? Era todo nuevo para la fuerza porque era la primera vez que se incorporaba mujeres con estado militar. Hasta el día de hoy seguimos en esto, en la enfermería.